Muy, pero muy buenos días. Una bella mañana aquí en la ciudad de Rosario, en la República Argentina, y estamos transmitiendo Tiempo de Bendecir en este espacio del Pan Diario. Y con un tema hoy, en la fe no vale el doble discurso. Un día me invitaron a predicar en una iglesia y cuando terminamos de orar, vino un hermano que tenía una severa miopía y me entregó los anteojos que tenían un importante aumento. Y me dijo, pastor, llévelos para que tenga un elemento más para testimonio del poder de Dios. Porque después de orar comencé a ver perfectamente, no me hacen falta. Terminada la reunión fui a cenar con los pastores y se acerca el pastor y me dice si podía dejarle los anteojos del hermano. Yo pensé que él quería tenerlos como testimonio de lo que Dios había hecho en su congregación, así que me dispuse a dárselos y me quedé helado con lo que me dijo a continuación. Se los pido porque seguramente dentro de unos días el diablo engañará al hermano de nuevo y perderá su milagro. Le harán falta de nuevo. Él pensaba que de esta manera sería un pastor responsable y amoroso. Es como si algunos creyentes tuvieran más fe en el trabajo del diablo que en el poder de Dios. En otra oportunidad me sucedió que después de terminar un programa de radio, me llama un oyente que se congregaba en una iglesia por más de 20 años y me dijo lo siguiente: le pido oración porque tengo un serio problema con mi fe. Yo sé que lo que usted dice es verdad y que la Biblia lo dice, pero no me gustaría quedar en ridículo, así que no lo repito por si acaso no ocurre. Dios no es un hombre para que mienta, Él cumplirá todo lo que ha prometido. La fe no es un riesgo, es exactamente lo contrario. La fe es certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Si tiene certeza y no tiene convicción, la fe se trunca. Y viceversa, si tienes convicción pero no tienes certeza, pasa lo mismo, la fe se trunca. Señor, ayúdanos a no tener un doble ánimo en tu palabra. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice el apóstol Santiago. Se produce un desbalance en el tema de la fe cuando actuamos y obramos de esta manera. Este episodio que le contaba de los anteojos de este hermanito, que verdaderamente me generó un golpe muy fuerte, ¿no? En ese momento, por la situación que se vivió, porque, claro, después yo no tenía una palabra para decirle al pastor porque realmente me decepcionó la actitud que tuvo ante la respuesta del testimonio del hermano, porque verdaderamente él tenía, pero le digo, era importante el vidrio que tenía, parecía esos vidrios fondo de botella, ¿vio? Y yo estaba viendo perfectamente, ¿no? Y dio testimonio de que porque podía leer las letras chicas y todo, le pedimos al hermano de que hiciera esa prueba delante de la gente, veía a la gente a la distancia, en fin, realmente un momento, ¿no es cierto?, difícil, pero es entendible que suceda. Muchas veces sucede esto, no es que le pasó nada más que al pastor. Nos pasa en muchos aspectos de la vida, a veces tenemos esos momentos de duda. Y es tan grave tener dudas, esta es la gran pregunta, ¿no? Esta es la gran pregunta. Yo creo que cuando uno mira la vida de Juan el Bautista, ahí tenemos un ejemplo clarísimo, pero muy claro, de estos momentos, ¿no es cierto?, de duda. Juan el Bautista, primero, toda su vida supo que su primo Jesús iba a ser el Mesías. Supo siempre, se lo enseñaron desde chiquitito.
Él comienza su misión en Israel, bautizando a la gente y también haciendo un trabajo precioso de preparación, ¿no? En el tema del bautismo, del arrepentimiento y toda esta preparación previa para la venida del Cristo. Era su misión, esa era su misión. Llega el momento del bautismo de Jesús y él, por supuesto, lo reconoce. Quizás hacía mucho que no lo veía, capaz que años o desde chico no supo más nada de la parte fisonómica de Jesús, de poder reconocerlo físicamente bien al verlo. Pero cuando lo está por bautizar, recibe la revelación verdaderamente del Padre de que Él era el Hijo de Dios. Entonces, ¿en qué nos damos cuenta? En el diálogo, cuando le dice, yo tendría que ser bautizado por vos y no yo bautizarte a vos. Y Jesús no, dice, tenemos que cumplir toda justicia. Entonces ahí es donde se abren los cielos, se oye la voz de Dios, desciende el Espíritu Santo como paloma, una expresión físico-corporal, y se abren los cielos y se escucha la voz de Dios de decir, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Ahora, cuando uno imagina esa escena, ¿no? Y se pone en el lugar de Juan el Bautista, de ver la confirmación de que su ministerio no había sido en vano, realmente tiene todas las de decir, bueno, de aquí en más, nunca más habrá una duda sobre Juan el Bautista. Pero sin embargo, cuando él estaba preso, que Herodías había pedido su cabeza, ¿no? La esposa de Herodes había pedido que le entregaran la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Le cayó la duda a Juan el Bautista y le manda a preguntar con sus discípulos si él era verdaderamente el Cristo o había que esperar a otro. En una palabra le estaba diciendo a Jesús, ¿vos sos verdaderamente el Cristo o yo me equivoqué en mi vida, en toda mi predicación? Entonces Jesús le dice, bueno, vayan y díganle a Juan de que los ciegos ven, los cojos caminan, los paralíticos son sanados, se le anuncia el evangelio a los pobres, a los desposeídos. Bueno, le da toda la explicación de lo que dice Isaías 61 referente a las características que iba a tener el Cristo. Y después viene el episodio que le cortan la cabeza. Ahora, tuvo duda, dudó, con tremenda manifestación del poder del Espíritu Santo en el momento del bautismo, hubo un momento de duda. Y nos pasa a todos de una manera u otra, cuando tenemos que tomar alguna decisión importante, o no tan importante, pero una decisión en fin, ¿será que el Señor me está guiando por acá? ¿O será que no me está guiando por acá? Y a veces le pedimos señales al Señor, ¿no? Y no aparece ni una señal. Y otras veces sí, porque es según la soberanía de Dios y la voluntad de Dios. Por eso no hay que rajarse la vestidura y no hay que andar condenando a la gente cuando en algún momento tiene una duda. Es humano, natural que esto suceda. ¿Por qué? Porque al haber sido contaminados por la muerte, no tenemos la plena y completa comunión con el Espíritu Santo hasta que tenemos este encuentro con Jesús. Y esta comunión se va elaborando a través de procesos que Dios mismo va permitiendo que sucedan en nuestras vidas, que nos van generando
esos momentos donde tenemos que hacer uso de la certeza de nuestra fe. Esto es así. Por eso podemos tener esos momentos de duda. Podemos tener esas situaciones. Lo que no nos podemos permitir es tener un doble ánimo. Porque en el doble ánimo se produce esa inconstancia de lo que habla Santiago. Tomás es otro ejemplo. Si yo no toco la llaga, si no toco y no meto el dedo, muy honesto en su apreciación. Y seguro que Tomás, cuando dice esto, que estaba con el resto de los discípulos, dijo lo que a lo mejor muchos de los que estaban ahí presentes no se animaban a decir en voz alta. ¿Por qué digo esto? Porque después cuando resucita Jesús, y la mayoría de los discípulos dudaban, hasta Pedro estaban dudando de que había resucitado. Esto es otro ejemplo. La negación de Pedro. Bueno, tantos ejemplos tenemos en esta naturaleza que nosotros tenemos como seres humanos, que hemos conocido y hemos heredado por causa del pecado del principio, hemos heredado la muerte, la ausencia de la vida plena del Espíritu. Eso se perdió en el principio. Y eso es lo que nos está devolviendo Jesús en este tiempo de gracia, de misericordia, de nueva oportunidad. Y el camino está abierto para toda la humanidad, para todo el que quiera recibirlo. A veces estamos como, nos pasa, ¿no? Como el hermano del hijo pródigo, ¿no? Nos enoja un poco de que Dios abra la puerta para todos los que no son de la iglesia mía, de mi congregación, de mi espacio. Pero la puerta está abierta para todos. Así nos enseña la Escritura. Así nos enseña el sacrificio de Jesús, que fue por causa de la humanidad, del ser humano. Su sacrificio fue por la humanidad, pero también fue por uno. Fue por vos, por mí, a título personal. Porque esto es lo importante, de tener claro. Puesto los ojos en Jesús, dice la Escritura, autor y consumador de la fe. Porque para que la fe no mengue, yo no debo bajar mi mirada de la persona de Jesucristo. De creer lo que creí en el principio, cuando acepté al Señor. Cuando acepté al Señor creí que Él podía transformar mi vida. Que hasta ese momento era un caos total. Y tuve la confianza esa del principio. Por eso en Hebreo nos recomienda, ¿no?, que no perdamos la confianza que tuvimos en el principio para alcanzar que se complete la obra en nosotros. ¿Y qué obra se está cumpliendo en nosotros? Bueno, Dios está formando en cada uno de aquellos que se animaron a creerle otra persona semejante a Jesús. Porque Jesús el hombre es el modelo de humanidad que Él había creado en el principio. Esto es así. Y Él no ha cejado en el intento. Por eso no podemos tener un doble discurso con la fe, es cierto. Ahora, ¿sucede que lo podamos tener? Sí, va a suceder. No digo que sucede, va a suceder. Porque muchas veces vamos a tener puesto por delante situaciones que Dios mismo permite para que nosotros
podamos hacer uso de la fe. El otro día estaba viendo una película, y con esto termino, que me causa mucha ternura y mucha gracia, El regreso del Todopoderoso, donde el que hace de Dios es un actor negro, muy bonito él, y cuando va a hablar con la esposa del senador que estaba siendo transformado en un Noé, le dice algo muy, muy bueno. Dice, si vos le pedís paciencia a Dios, ¿qué va a hacer Dios? ¿Te va a dar la paciencia así como quien mete un cassette y dice, bueno, ya tenés paciencia? ¿O va a producir situaciones en la vida donde tengamos que ejercitar la fe para que esa paciencia se produzca? Porque la paciencia es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre, la templanza. Y ante cada una de estas cosas que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, no es que Dios mete un cassette y ya está, y bueno, ya estoy hecho. No. Tiene todo un proceso de vida, de hechos de fe, que nos van llevando a alcanzar esas situaciones. Y en medio de todo eso aparecen estas dudas. Por eso no hay que bajar la mirada de quién es el consumador de la fe. No podemos dudar de su amor. Ese fue el gran error de Adán y Eva. Uno dice, ay, que tomaron de la fruta que Dios le había prohibido. Sí, eso fue un errorazo grande. Le fueron abiertos los ojos y conoció la muerte. Pero cuando viene la segunda oportunidad que Dios le dice, Adán, ¿dónde estás tú? En la respuesta de Adán está el gran error de Adán y de Eva. No confiaron en el amor de Dios. Me escondí porque tuve miedo. No confiaron en su amor. Eso es lo que no nos puede pasar. Ahí no tenemos que tener doble ánimo. Porque ahí es donde se empieza a anular la fe. Por eso, toda obra que se haga, todo lo que hagamos y digamos, se ha hecho para el Señor, que de Él procede el bien y la misericordia. La gloria es de Él. Nosotros somos simplemente testigos de la manifestación de su gran poder. Y gracias por misericordia de Dios, poder ser voceros, aquellos que anuncian ese evangelio, esa buena noticia de que Él resucitó y está vivo y que aún hoy sigue tratando con nosotros, a pesar de todas nuestras dudas, a pesar de todas nuestras caídas, agachadas, idas y venidas. Nos fuimos enojados, volvimos, nos enojamos con el pastor, nos fuimos, nos enojamos con un hermano, nos fuimos, nos enojamos con la vida, nos fuimos, después volvimos. Y Dios en su misericordia nos trata como al hijo pródigo. Cada vez que venimos arrepentidos realmente hay fiesta en el cielo. Por eso no se aparte de esta realidad, del grandioso amor de Dios. Déjese amar y decídase amar. Son dos cosas que tienen que ver con nuestra decisión. Yo debo decidir dejarme amar y debo decidir amar, a dar aquello que he recibido de amor. Padre, gracias te damos, Señor, por este día precioso, este momento donde podemos levantar nuestra mirada, Señor, y saber de que tú estás presente en cada una de nuestras circunstancias de la vida y que podemos esperar en ti, Señor, el oportuno socorro ante cualquier circunstancia, Señor. Por eso ponemos una vez más
nuestras vidas en tus manos, en esta completa libertad que nos has dado de decidir y de querer que se produzca esa obra en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, acompáñanos en las decisiones que tengamos que tomar en cada una de las cosas de nuestra vida. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros seres queridos, amigos, vecinos, hermanos en la fe, a nuestros familiares, fundamentalmente nuestra familia, Señor. Oramos, Señor, por ellos, que te conozcan, Señor, y que puedan recibir de ti toda gracia, todo bien, toda misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Tenga un hermoso día. Disfrute de la compañía del Señor. Nos estamos viendo, Dios mediante, mañana en Tiempo de Bendecir.